Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, en las revistas de farándula y en todos lados donde se hable de celebridades turcas. Y es que, como bien indica el título del vídeo, vamos a hablar de Demet Özdemir y de su presunta incomodidad en los premios Pantene. Sí, esos premios donde la vimos deslumbrante con un vestido espectacular, pero ¿escondía algo más detrás de esa sonrisa? ¿Qué pasó exactamente durante la ceremonia? ¿Hubo algún drama oculto? Bueno, vamos a desentrañar todo lo que sabemos, las teorías que circulan y las posibles razones detrás de esta controversia. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre noticias de celebridades, tendencias y mucho más. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al chisme. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, carisma y belleza la han convertido en un ícono, y cada una de sus apariciones públicas genera una enorme expectativa. Los premios Pantene, como saben, son un evento importante en Turquía, donde se premia a lo mejor del mundo del espectáculo, la música y la belleza. Y por supuesto, Demet, como figura destacada, estaba invitada y además, era una de las presentadoras de la noche. Todo parecía marchar a la perfección. Demet llegó al evento luciendo radiante, posó para las cámaras con una sonrisa y se mostró amable con la prensa. Su vestido, un diseño impresionante, fue elogiado por todos los expertos en moda. En fin, parecía la noche perfecta para una estrella como ella. Sin embargo, después de la ceremonia, empezaron a circular ciertos rumores y comentarios en las redes sociales que sugerían que Demet no había estado del todo cómoda durante el evento. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, principalmente de dos fuentes. Primero, de algunas expresiones faciales y gestos que se pudieron captar en vídeos y fotos tomadas durante la gala. Algunos usuarios de redes sociales analizaron minuciosamente estas imágenes y concluyeron que Demet parecía tensa, distraída e incluso ligeramente molesta en algunos momentos. Segundo, de ciertos comentarios que hicieron algunos periodistas y asistentes al evento, quienes aseguraron haber notado una actitud extraña en la actriz, como si estuviera evitando a ciertas personas o tratando de ocultar algo. Por supuesto, hay que tomar estos rumores con pinzas. Las expresiones faciales y los gestos pueden ser interpretados de muchas maneras, y a veces podemos estar leyendo demasiado entre líneas. Además, los comentarios de los periodistas y asistentes son solo opiniones subjetivas, y no necesariamente reflejan la realidad de lo que estaba sintiendo Demet en ese momento. Sin embargo, la cantidad de personas que han notado algo inusual en el comportamiento de la actriz es suficiente para generar curiosidad y preguntarnos qué pudo haber pasado. Entonces, ¿cuáles son las posibles razones detrás de esta presunta incomodidad? Aquí es donde empiezan las especulaciones y las teorías. Una de las teorías más populares es que Demet podría haber tenido algún problema personal o profesional que la estaba afectando. Como sabemos, la vida de las celebridades no siempre es fácil, y a menudo tienen que lidiar con presiones, compromisos y conflictos que pueden afectar su estado de ánimo. Quizás Demet estaba pasando por un momento difícil en su relación, o quizás tenía algún desacuerdo con su representante o con algún otro miembro de su equipo. Profundizando en esta teoría, podríamos considerar la intensidad de la vida amorosa de Demet, que ha sido objeto de mucha atención mediática. ¿Podría haber habido tensiones recientes con su pareja o expareja que la hayan afectado? Los rumores sobre posibles crisis en su relación son constantes, y a veces, aunque las celebridades intenten mantener la calma, los problemas personales se filtran y afectan su desempeño público. Otra teoría, un poco más jugosa, es que podría haber habido algún tipo de tensión entre Demet y alguna otra celebridad presente en el evento. Como saben, el mundo del espectáculo puede ser muy competitivo, y a veces hay rivalidades y enemistades ocultas entre las estrellas. Quizás Demet tuvo un encontronazo con alguna actriz o cantante, o quizás se sintió eclipsada por la presencia de alguna figura más importante. No quiero entrar en detalles ni mencionar nombres, pero es bien sabido que a veces hay egos que chocan en este tipo de eventos. El mundo de la farándula turca, como muchos otros, está lleno de competencia y jerarquías. La lucha por los papeles, los contratos publicitarios y la atención mediática puede generar fricciones entre las celebridades. Imaginemos una situación en la que Demet, que es una figura muy prominente, se siente
opacada por la presencia de una actriz que ha ganado recientemente un premio importante o que está protagonizando un proyecto de gran éxito. Este tipo de situaciones pueden generar incomodidad y tensión, incluso si las celebridades intentan mantener una fachada de cordialidad frente a las cámaras. Una tercera teoría, un poco más descabellada, pero no por ello menos interesante, es que Demet podría haber estado molesta por alguna pregunta o comentario que le hicieron durante la alfombra roja. Los periodistas a veces pueden ser muy insistentes y hacer preguntas incómodas o personales, y es posible que Demet se haya sentido invadida o presionada por alguna de estas preguntas. Además, también es posible que algún comentario malintencionado o fuera de lugar haya afectado su estado de ánimo. Los eventos de alfombra roja son una prueba de resistencia para las celebridades. Se enfrentan a una batería de preguntas, muchas de las cuales pueden ser intrusivas o repetitivas. Imaginemos que un periodista le pregunta insistentemente sobre su vida amorosa, a pesar de que ella ha intentado mantenerla en privado. O que le hacen un comentario sobre su apariencia física que considera inapropiado o hiriente. Este tipo de situaciones pueden ser muy estresantes y afectar el estado de ánimo de una persona, especialmente si se siente presionada a mantener una sonrisa y una actitud positiva frente a las cámaras. Y finalmente una última teoría, que es la más simple y la menos dramática, es que simplemente Demet no se sentía bien físicamente. A veces las celebridades tienen que asistir a eventos aunque estén cansadas, enfermas o simplemente no tengan ganas. Quizás Demet tenía dolor de cabeza, se sentía débil o simplemente no había dormido bien la noche anterior. En ese caso, es comprensible que no estuviera en su mejor momento y que su comportamiento pareciera un poco extraño. No hay que olvidar que las celebridades son seres humanos como cualquier otro. Tienen días buenos y días malos, y a veces simplemente no se sienten en condiciones de brillar en un evento público. Imaginemos que Demet estaba sufriendo un fuerte dolor de cabeza o que tenía malestar estomacal. En ese caso, es comprensible que su comportamiento fuera un poco apagado y que no tuviera ganas de interactuar con la gente. Sin embargo, la presión de mantener una imagen pública perfecta puede obligarla a asistir al evento y a intentar disimular su malestar, lo que puede generar una sensación de incomodidad y frustración. Ahora bien, ¿cuál de estas teorías es la más probable? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Demet sabe lo que realmente pasó durante los premios Pantene y por qué parecía estar incómoda. Lo que sí podemos decir es que la reacción del público y de los medios ha sido exagerada y desproporcionada. Demet es una persona como cualquier otra, y tiene derecho a tener días buenos y días malos. No podemos esperar que siempre esté sonriendo y radiante, y tampoco podemos juzgarla por su comportamiento sin conocer el contexto completo. La cultura de la cancelación y la tendencia a juzgar a las celebridades por cada uno de sus movimientos son preocupantes. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos y emociones. Antes de criticar o juzgar a Demet, deberíamos ponernos en su lugar y considerar las presiones y desafíos que enfrenta en su vida diaria. Además, hay que tener en cuenta que Demet es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado, y cualquier error o imperfección es amplificado y criticado. Esto puede ser muy estresante y difícil de manejar, y es comprensible que a veces se sienta presionada o abrumada. La vida de una celebridad está llena de contradicciones. Por un lado, disfrutan de la fama, el reconocimiento y la riqueza. Pero por otro lado, pierden gran parte de su privacidad y libertad. Cada uno de sus actos es observado y juzgado, y tienen que lidiar constantemente con la presión de mantener una imagen pública perfecta. Esta presión puede ser muy agotadora y afectar su salud mental y emocional. En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es darle a Demet el beneficio de la duda y no hacer juicios apresurados. Si ella decide hablar sobre lo que pasó, estaremos aquí para escucharla y apoyarla. Pero mientras tanto debemos respetar su privacidad y no alimentar rumores ni especulaciones. Al final del día, Demet es una persona talentosa y trabajadora que merece nuestro respeto y admiración. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros y merecen el mismo respeto y consideración. Antes de hacer juicios o especulaciones, deberíamos ponernos en su lugar y tratar de entender las presiones y desafíos que enfrentan. Y hablando de admiración, hay que reconocer que Demet ha sabido manejar muy bien la situación. A pesar de los rumores y comentarios, ella ha seguido adelante con sus proyectos y compromisos y se ha mostrado profesional y discreta.
No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, y ha preferido mantener un perfil bajo. Esto demuestra su madurez y su capacidad para lidiar con la presión mediática. La forma en que Demet ha manejado esta situación demuestra su profesionalismo y madurez. Ha evitado alimentar los rumores con declaraciones públicas y ha preferido centrarse en su trabajo. Esta actitud es admirable y demuestra su capacidad para lidiar con la presión mediática. De hecho, recientemente la hemos visto en nuevos proyectos, luciendo espléndida y enfocada en su trabajo. Esto demuestra que a pesar de cualquier problema o incomodidad que haya podido sentir, ella sigue siendo una de las actrices más talentosas y comprometidas de Turquía. Y eso es lo que realmente importa. Su dedicación a su trabajo y su capacidad para seguir adelante a pesar de los obstáculos son un ejemplo para muchos. Demet ha demostrado que es una persona fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier desafío. Así que en resumen, la presunta incomodidad de Demet Özdemir en los premios Pantene es un tema que ha generado mucha controversia y especulación. No sabemos con certeza qué fue lo que pasó, pero existen varias teorías que intentan explicar su comportamiento. Lo importante es no hacer juicios apresurados y darle a Demet el beneficio de la duda. Ella es una persona como cualquier otra, y tiene derecho a tener días buenos y días malos. Además, es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios, y debemos respetar su privacidad y no alimentar rumores ni especulaciones. En lugar de centrarnos en los rumores y especulaciones, deberíamos valorar el talento y el trabajo de Demet. Es una actriz talentosa que ha logrado el éxito gracias a su esfuerzo y dedicación. Deberíamos apoyarla y animarla a seguir adelante con sus proyectos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet realmente estaba incómoda en los premios Pantene? ¿Cuál creen que es la razón detrás de su comportamiento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan sus teorías, sus reflexiones y sus puntos de vista sobre este tema. Me interesa saber qué piensan y cómo interpretan los hechos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy preparando contenido muy interesante y divertido, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no juzguen a nadie sin conocer todos los detalles. Nos vemos pronto. Chao.